Hola, ¿qué tal muchachos? Sean bienvenidos. Mi nombre es Daniel Yamatumbi, estudio en la Universidad de las Fuerzas Armadas SPC de La Tacunga, sigo la carrera de Electrónica y Automatización. Nos encontramos en la asignatura de Física Fundamental NRC 7839 y el tema de hoy es termómetro líquido. Antes de pasar con el proyecto físico, primero daremos una pequeña definición de qué es termómetro y qué es termómetro líquido. ¿Qué es termómetro? Los termómetros son algunos de los instrumentos más utilizados en el mundo, ya que son capaces de medir la temperatura del ambiente o de una sustancia o material con el cual estemos trabajando. Bueno, aquí podemos ver una pequeña imagen del termómetro. ¿Qué es termómetro líquido? Si bien los termómetros caseros no son capaces de registrar medidas exactas, permite experimentar los cambios de temperatura y cómo esta afecta al líquido que contiene. Así, la medida de temperatura en torno al termómetro casero aumenta. El líquido de ahí se expande y asciende al tal cual es el funcionamiento de los termómetros de fabricación industrial, ya que el mismo principio de dilatación y alguna forma, cuando la temperatura baje, el líquido contraerá su forma y posición original. Bueno, con esto pasaremos a hacer el proyecto físico, en el cual utilizaremos los siguientes materiales. Para el siguiente trabajo físico utilizaremos los siguientes materiales, que son un frasco de vidrio con tapa, un tubo de capilar de plástico o simplemente podremos utilizar sorbetes. Necesitamos agua a diferentes temperaturas, un sellador o podríamos utilizar plastilina para cerrar las aberturas que hayamos realizado, una regla y la hornilla, que prácticamente nos serviría para tener el agua a diferentes temperaturas. Una vez ya teniendo todos nuestros materiales, procederemos a coger un martillo y un clavo y así poder agujerear la tapa de nuestro recipiente. Para realizar el orificio en la tapa debemos ser muy cuidadosos y así evitar accidentes y protegernos a nosotros mismos o las cosas a nuestro alrededor. Una vez ya teniendo el orificio en la tapa, procederemos a probar que calce correctamente y adecuadamente. En caso de que no sea tan perfecto el orificio, procederemos a hacer un poco de presión y así podremos cruzarla de lado a lado. Una vez ya obtenido el resultado que queríamos, procederemos a tapar nuestro recipiente y así podemos ver que nuestro termómetro ya va cobrando forma. Para sellar los orificios que quedan ahí y que no se escape el calor, procederemos a cerrarlo con la ayuda de la plastilina y debemos utilizar la que nosotros creamos conveniente. A veces la plastilina suele venir un poco rígida, entonces es aconsejable manipularla antes de ponerla en la tapa. Y ya una vez manipulada la podemos poner sin ningún cuidado, pero la debemos moldear para así evitar que el calor se salga de nuestro recipiente. Debemos ponerla o moldearla hasta que tengamos el resultado que queremos, casi como un sellado hermético. Con la ayuda de un vaso desechable procederemos a medir agua y a la misma la procederemos a mezclar con anilina. En este caso hemos elegido la anilina negra. La verteremos en el vaso con agua y así, con la ayuda de un palillo o un sorbete, la procederemos a mezclar. Una vez ya obtenido nuestra mezcla, procedemos a ponerla en nuestro recipiente y así evaluaremos nuestro fenómeno físico. En el fenómeno físico podemos evidenciar cómo varía el nivel del agua en el sorbete. Si aumenta, la temperatura está aumentando y si desciende o baja, la temperatura está bajando. Cabe recalcar que para obtener mejores resultados debemos calibrar a este termómetro con la ayuda de otro en las mismas condiciones de temperatura y así podemos darles valores al termómetro, el cual va a ser calibrado. Con la ayuda de la anilina procedemos a pintar otra porción de agua a diferente temperatura de color verde y así realizar el mismo procedimiento anterior
para verificar cuál es la temperatura de nuestro termómetro casero. Aquí podemos ver que con una variación de temperatura alta, el termómetro que tenemos funciona de manera abrupta. Y esto se puede evidenciar porque es una temperatura casi de cerca de su ebullición, es decir 70 grados. Aquí se puede evidenciar claramente cómo se encuentra variando el nivel de del termómetro casero. Aquí podemos ver una imagen de cómo es el resultado cuando el termómetro casero alcanza su punto de equilibrio en la temperatura que se le fue puesta mediante su líquido. También podemos ver aquí como ya tenemos el termómetro casero ya con sus respectivas temperaturas que hemos utilizado para realizar los siguientes cálculos. En esta primera tabla podemos evidenciar los datos del termómetro líquido. Nosotros hemos trabajado una temperatura de 70, 50, 45, 30 y 16 grados Celsius. A cada uno le hemos tomado un valor en diferentes 5 ocasiones y hemos sacado su promedio de respuesta. Ahí tenemos en el promedio que está señalado de azul, tenemos que para el promedio de la temperatura de 70 tenemos 22,38, para la temperatura de 50 19,68, de 45 13,42, para la temperatura de 30 grados 9,58 y para la temperatura de 16 tenemos 5,10. Bueno, a todo esto le hemos sacado el error de la temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, sucesivamente hasta llegar a las temperaturas 5. En esta siguiente tabla procedimos a calcular de grados Celsius a grados Kelvin, a grados Fahrenheit, a grados Rankine y a grados en la temperatura de Quito, con la ayuda de las siguientes fórmulas que tenemos en la parte superior, y así podemos realizarla sin ningún problema. Nos hemos autoplanteado una serie de preguntas, las cuales son muy importantes saber sus respuestas. La primera nos dice: ¿qué se utilizó para calibrar el termómetro? En este caso, nosotros hemos utilizado un termómetro ya calibrado para calibrar el que hemos realizado. Hemos adquirido el termómetro ya calibrado de una farmacia y es el termómetro digital, un termómetro digital. La segunda pregunta nos dice: ¿cuáles son los parámetros que varían en los gases? En los gases los parámetros que varían son la presión, la temperatura y el volumen. Nuestra tercera pregunta nos dice: indique la ecuación que resume la ley de Gay-Lussac en presión constante, y nos dice que es volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Como conclusiones podemos decir que se pudo conocer los principios en los cuales se basan los termómetros líquidos, los cuales son por la presión o tensión de un vapor en un líquido. También se pudo observar el funcionamiento del termómetro líquido, el cual consiste en la dilatación de un mismo. También se pudo observar la variación de la temperatura y también se pudo verificar las leyes como la ley de la conservación de la energía dentro de la termodinámica que existe a través de la elaboración de un termómetro líquido. Algunas de las recomendaciones que tenemos para realizar el proyecto del termómetro líquido: se recomienda que para conocer los principios en los que se basan los termómetros líquidos nos informemos tanto teórica y como prácticamente cómo funcionan los instrumentos. También se recomienda que cuando un instrumento ya esté elaborado, observar su funcionamiento y así podremos evitar daños. También se recomienda visualizar la temperatura en la cual estamos trabajando y así evitar tener quemaduras o alguna falla en nuestro proyecto. Bueno, esta ha sido mi presentación, espero me hayan entendido. Cualquier duda déjenme en la caja de comentarios y yo les estaré respondiendo. Bueno, hasta la próxima, muchachos.